Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en este video tutorial. Mi nombre es Carlos Arturo y bien, pues este es un pequeño video simplemente para mostrarles algunos de los atajos de Sublime Text que yo utilizo más, porque mucha gente me ha estado preguntando durante todos mis videos cómo hago tal cosa, cómo hago no sé, algún encerrado de etiquetas, bueno, cualquier cosa que haga en Sublime Text. Entonces he decidido hacer este video y vamos a comenzar con los atajos, que bueno, simplemente son muy sencillos. Tenemos Sublime Text y bueno, vamos a empezar con los atajos más básicos. Control N nos permite para agregar una nueva tab, como puede estar viendo, podemos agregar cuantas tabs nosotros queramos. Y esta es una manera muy fácil, en vez de tener que ir a archivo, crear uno nuevo y ahí está. También podemos abrir uno simplemente abriendo con Control O, como puedes ver aquí. Aquí vienen los atajos, por cierto, por si también tienes algunas dudas. Entonces vamos a presionar Control O y como puedes ver aquí podemos seleccionar algunos archivos que nosotros queramos. Si queremos cerrar ventanas podemos hacerlo también, simplemente presionamos Control W y vamos cerrando todas las ventanas de una en una. Voy a agregar otra vez varias pestañas. Y también otra cosa muy importante, nos podemos mover entre ellas. Para ello simplemente tenemos que presionar Control Tab y como puedes ver nos estamos moviendo entre cada una de ellas. Podemos presionar Control Shift Tab y vamos a ir en sentido contrario, como puedes ver. Otro atajo también bastante interesante es para cerrarlas. Para cerrarlas podemos presionar Control W y como puedes ver las vamos cerrando. Y ya por último, para guardar obviamente Control S y nos permitiría guardar. Como puedes ver aquí no tengo nada y como es la primera vez que lo voy a guardar, me aparece este cuadro de diálogo para ponerle un nombre y poder guardarlo. Tenemos otro comando más y es Control Shift N y Control Shift N nos va a hacer esto, nos va a abrir una nueva ventana. Entonces esto puede ser útil para cuando quieras abrir nuevas ventanas o diferentes para tener diferentes archivos o demás, que bueno, lo ideal sería tener varias tabs. Y otra cosa, otro atajo muy interesante es que en vez de abrir ventanas, otra de las cosas que puedes hacer es presionar Control Alt y por ejemplo los números, por ejemplo, Control Shift 2 y, perdón, el atajo es Shift Alt 2, por ejemplo, porque aquí me estoy haciendo bolas, es Alt Shift y los números, por ejemplo 1, 2, 3 y como puedes ver esto parece que se ha sido más pequeño, pero realmente lo que estamos haciendo es crear simplemente nuevas apartados, como puedes estar viendo. Entonces podemos dividir nuestro código de esta forma. Si queremos regresar, ya sabes, Shift Alt y los números. Por ejemplo, queremos dividir la pantalla en dos, bueno, pues presionamos Shift Alt y la tecla 2 y ahí está. Como puedes ver, regresamos simplemente a lo que es una posición de 2. En este caso la voy a dejar en 1 y ya está. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más utilizo yo normalmente para escribir código? Bueno, como ya sabes, yo utilizo el plugin de Emmet. El plugin de Emmet nos agrega, digamos, una forma de escribir código HTML y CSS muchísimo más rápida. Y es que, por ejemplo, yo aquí este archivo lo voy a guardar. Bueno, de hecho no lo voy a guardar, lo voy a cambiar aquí en lo que es el texto plano a HTML. Otra forma de hacerlo es presionando Control Shift P y escribiendo HTML. Como puedes ver aquí nos dice Set Syntax HTML. Y de esta forma ya va a identificar que este es un archivo de HTML. Entonces así podemos escribir nuestro código. Por ejemplo, yo normalmente hago esto, agrego este signo, presiono Tab y como puedes ver me agrega el código. Esto lo hacemos con Emmet, entonces si tienes la duda, bueno, ya sabes. Aquí en pantalla tienes un video en el cual puedes instalar, te enseño cómo instalar Emmet y todos los atajos que tenemos con él. Entonces esto es algo de lo que yo utilizo, la verdad es que está bastante genial. Y con Emmet simplemente agrego el código y presionando Tab, como puedes ver, agrego lo que es el título, presiono otra vez Tab y me voy directamente al body a escribir cualquier contenido, por ejemplo un párrafo. Otras cosas que me preguntan es cómo agrego el texto. Bueno, simplemente agrego lorem, presiono control espacio y ahí está, ahí lo tengo. O simplemente puedo agregar lorem, presionar tab y ahí está, tengo otro lorem ipsum. Uno de estos dos lorems lo estoy agregando con Emmet, entonces para que lo tengas en cuenta. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer muchísimas cosas. Y es que otra de las cosas que me preguntan mucho es cómo sacar la sidebar. La sidebar tenemos dos formas de hacerlo. Para ello lo podemos hacer con control K y luego control B. Tiene que ser esta combinación seguida. Control K, control B para sacarla. Control K, control B para cerrarla. Otra forma es presionando control shift P para acceder a este panel en el cual simplemente puedes escribir sidebar. Y como puedes ver ahí está, aquí nos aparece. Igual si quieres, este panel es muy interesante porque nos permite hacer muchísimas cosas. Todo lo que podemos hacer con, en este caso, atajos de teclado, lo podemos hacer aquí. Por ejemplo, lo del sidebar, podemos aquí poner minimapa y lo podemos quitar o poner. Y bueno, podemos hacer un montón de cosas más. ¿Qué más podemos utilizar o qué más podemos hacer con Sublime Text? Bueno, una de las cosas que siempre me preguntan es
¿Cómo puedes seleccionar palabras que son iguales? Supongamos, yo aquí tengo, no sé, vamos a ponerle otro lorem ipsum en un párrafo para tener dos. Vamos a agregarlo, ahí está. Y aquí lo que voy a hacer es seleccionar este texto y otra cosa es, lo voy a acomodar, ahorita te muestro cómo. Pero como puedes ver aquí tengo dos lorem ipsum. Lo que quiero es seleccionar estas dos palabras que son iguales. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues lo que podemos hacer es muy sencillo, y es que si tenemos una palabra que queremos copiar, simplemente basta con seleccionarla y presionar control D. Como puedes ver, se seleccionan las dos. Volvemos a presionar y ahí está, se seleccionan las tres y ahora sí podemos editar por lo que nosotros queramos. Por ejemplo, Falcon Masters. Perfecto. Esto lo hacemos gracias a una característica que tiene Sublime Text llamada multicursores. Los multicursores nos permiten hacer esto que estás viendo, agregar varios cursores y poder editar varias partes del código al mismo tiempo. Estos multicursores los podemos agregar manualmente, por ejemplo dando control y clic, ahí está, control clic, control clic, control clic, control clic y ahí está. Esta es una de las cosas que podemos utilizar. Por ejemplo, y bueno, ya podríamos agregar el código en donde está el cursor. Para salirnos de esa función simplemente basta con presionar escape. Y ahí está, entonces tienes la forma de, por ejemplo, seleccionar todas las palabras presionando control D hasta que seleccionen todas. O también tienes otra forma que es seleccionar la palabra y presionar Alt F3 y como puedes ver se seleccionan todas automáticamente, todas las que estén en el documento. ¿Qué más tenemos? Bueno, algo que me preguntan muchísimo, ¿cómo encierras tu contenido? Por ejemplo, yo aquí tengo este párrafo y lo quiero encerrar en un contenedor div. Bueno, yo lo que hago es seleccionarlo y presionar Control Shift y la tecla G. Y como puedes ver aquí abajo en pantalla tengo una nueva barra en la cual puedo escribir qué tipo de elemento quiero agregar. Por ejemplo, un div. Si le pongo div.contenedor, como puedes ver aquí en pantalla me está agregando la clase contenedor. Presiono un enter y ahí está. Así es como yo puedo encerrar código de una manera muy fácil. Simplemente seleccionándolo, control shift G y escribes tu código, presionas enter y ahí está, como puedes ver. Bastante fácil, ¿no? Voy a agregar aquí un H1 y le voy a poner simplemente lorem 5 para que me agregue un lorem chiquito. Y lo que voy a hacer es que otra de las cosas que me preguntan es cómo puedes mover las líneas de tu código. Por ejemplo, este H1 está dentro de lo que es este contenedor. ¿Cómo lo puedes mover? Bueno, pues es muy sencillo. Presionas Control Shift y las teclas de las flechas de tu teclado. Entonces presionamos Control Shift, por ejemplo, arriba, y ahí está, subimos. Y podemos subir y bajar cuanto nosotros queramos, como puedes ver. Entonces es muy útil esta combinación y nos permite mover el código mucho más fácil. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos poner este div dentro? Bueno, simplemente lo seleccionamos y ahí está, como puedes ver. Ahora, esto nos pasa al siguiente punto, que es cómo mover o indentar nuestro contenido correctamente. Por ejemplo, yo aquí, esto lo voy a arreglar. Por ejemplo, aquí tengo mi contenido, ¿no? ¿Cómo lo puedo mover? Bueno, pues simplemente puedes seleccionar tu contenido, los vamos a seleccionar. Y para moverlo puedes presionar control y lo que es las llaves. En este caso las llaves aquí las vas a tener en pantalla. Aquí tienes el atajo y de esta forma, como puedes ver, si presionas la llave de apertura, el código lo identas hacia la izquierda. Si pones la de cierre, se identa hacia la derecha de esta forma. Entonces esto es muy útil. Otra cosa muy importante, si quieres moverte como yo lo hago en mis videos, para moverte tienes que procurar solo utilizar el teclado. Trata de no utilizar el mouse, porque si usas el mouse tardas un poco de tiempo al regresar al mouse y, por ejemplo, seleccionar el código, regresar al teclado y bueno, tardas muchísimo tiempo. Entonces trata de usar solo lo que es el teclado. Para ello lo puedes usar con las teclas, obviamente con las flechas, y también algo muy importante que quizás no sepas. Por ejemplo, si quieres seleccionar la línea, puedes presionar Shift y con las flechas vas seleccionando lo que tú quieras. Si quieres seleccionar toda, ya van a entrar las siguientes teclas, que son las teclas que están arriba de las flechas en tu teclado. La tecla de Insert, como puedes ver, nos pone lo que es este carácter. Esta no la usamos mucho. La de Delete, como puedes ver, nos borra el carácter hacia la derecha. Pero las siguientes teclas, que es la de Home y la de End, son muy buenas porque si presionamos Home nos envía al inicio de la línea, si presionamos End nos envía al final. Entonces de esta forma podemos nosotros movernos muy fácilmente en nuestro código, como puedes ver, simplemente presionando Home y End. Estas teclas tienes que utilizarlas muchísimo para escribir tu código más rápido. También tenemos lo que es Control Home, que nos envía hasta la parte de arriba de nuestro código, y Control End, que nos envía hasta abajo en nuestro código. Entonces usa estas teclas, quizás si no las usas, bueno, tengas que acostumbrarte un poco, pero una vez que las uses será todo mucho más fácil.
Y entonces podemos hacer combinaciones como por ejemplo presionar Shift Home y nos selecciona toda la que es la línea de código. Por ejemplo, queremos seleccionar la primera línea del párrafo. Bueno, pues presionamos en este caso Shift Home y ahí está, seleccionamos toda la línea y ahora sí ya podemos moverla como nosotros queremos. Esta es una forma de hacerla. Otra forma para moverte rápido en el teclado es hacer uso de la tecla Control. Por ejemplo, presionamos Control y las flechas, y bueno, en este caso en las etiquetas no funciona, pero en las palabras sí. Control y las flechas, y como puedes ver nos podemos desplazar de palabra en palabra de esta forma. Y podemos presionar Control Shift y movernos de esta forma y vamos seleccionando todas nuestras palabras. Y está bastante genial. Esa es una de las cosas que tienes que aprender a utilizar y con la práctica vas a ir utilizando poco a poco. Que bueno, todo esto se puede optimizar muchísimo más. De hecho, aquí en Sublime Text se puede editar el modo Vim, que el modo Vim no te lo voy a explicar aquí porque es muy complejo. Pero el modo Vim, digamos que es una forma de utilizar el editor de código de una forma bastante avanzada. Es muy complicado, tienes que practicar mucho, pero una vez que lo haces ahorras muchísimo tiempo y básicamente nunca utilizas lo que es el mouse. Entonces yo no lo utilizo porque no lo he aprendido, lo conozco y he utilizado muy poco, pero está bastante genial. ¿Qué más tenemos? Bueno, otra cosa bastante interesante que siempre me preguntan es cómo comentar las líneas de código. Bueno, en este caso depende de cada teclado, por cierto, depende, porque en este caso también esta línea de indentar depende en cada teclado. En el mío son estas teclas, pero puede que en el tuyo sean otras. Mi teclado tiene una distribución de Estados Unidos, es decir, no tiene la tecla ñ, entonces puede ser que sea diferente en tu caso. Y ten en cuenta eso, si no tú puedes ir presionando las teclas control y ver qué es lo que pasa. En mi caso, para comentar las líneas es con control y lo que es el signo de dash, que es este que estás viendo aquí en pantalla. Y como puedes ver puedo comentar las líneas. Si lo vuelvo a presionar lo descomento. En este caso estoy con un código HTML, pero también funciona con código CSS. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues por ejemplo para las búsquedas podemos presionar control F y buscar la palabra que queremos. Por ejemplo, Falcon Masters, ahí está, damos un enter y como puedes ver vamos cambiando de una en una. Si presionamos Shift Enter regresamos, como puedes ver. Entonces está bastante bien hacerlo también de esta forma y nos ahorra muchísimo tiempo. Y más que nada esto es lo que tú puedes utilizar con Sublime Text. Hay muchísimos atajos de teclado, estos son los que yo utilizo en mis videos y por los cuales la mayoría de la gente todo el tiempo me pregunta. Estos son, si quieres ver todos los teclados, te puedes ir aquí a Sublime Text, en este caso en lo que es proyecto, en Preferences, Key Bindings, y aquí están los de Default y los de User. Tienen una diferencia muy grande. Si te das a los de Default, aquí vas a encontrar todos, que son muchísimos. Por ejemplo, aquí como puedes ver, Control Shift más N nos abre una nueva ventana. Control Shift W cierra la ventana y bueno, tenemos todos estos. Como puedes ver son muchísimos, son muchísimos, nunca te los vas a aprender, sería imposible. Son aproximadamente unos 600, 500 comandos que tú vas a encontrar. Y si por ejemplo no te gusta alguno lo puedes cambiar, pero ojo, no cambies el documento aquí porque si lo cambias y reinstalas Sublime Text se te van a borrar los cambios. Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si quieres cambiar este atajo de comando, es copiarlo y te vas a ir aquí en lo que es Preferences, Key Bindings de User. Entonces en los de User aquí te van a aparecer estos brackets y dentro pegas ahora sí el código, obviamente bien indentado, ahí está. Y si agregas otro tiene que estar de esta forma. El último elemento que tengas no tiene que llevar coma, se la tienes que quitar. Entonces si por ejemplo tú tuvieras uno, simplemente le quitas la coma y ya está. Si no lo haces así, de todos modos me parece que te marca un error Sublime Text, entonces se lo tienes que agregar. Y aquí simplemente pones tu combinación de teclas y aquí está lo que va a hacer lo que es el comando. De esta forma puedes cambiar los atajos de teclado. Entonces todos estos son los atajos. Tú puedes ir viendo los que te gustan, puedes presionar control F y buscar alguno que te interese. Por ejemplo window, ahí está, tenemos los de la ventana. Ahí está, simplemente tenemos dos, pero puedes buscar un buen, por ejemplo line, ahí está, tienes bastantes que tienen que ver con líneas. Entonces aquí los tienes, espero que te sirvan, espero que con este video tú puedas escribir código mucho más rápido. Ya sabes que mi nombre es Carlos Arturo y nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte al canal, así como también seguirme en Twitter en @FalconMasters. Por último te invito a que pases por mi sitio www.falconmasters.com en donde encontrarás tutoriales y recursos sobre desarrollo y diseño web.